tenemos en los últimos 10 y 5 años frente a esta patología. Los objetivos que me tracé fueron conocer estos diferentes factores de riesgo y algunas teorías de esos mecanismos fisiopatológicos implicados en el desarrollo de esta enfermedad, identificar cuáles son esos métodos diagnósticos, esas clasificaciones que nos van a permitir hacer un adecuado manejo de estos pacientes y conocer estas diferentes estrategias terapéuticas nuevas disponibles que han mostrado pues recientemente una nueva evidencia actual. Para reconocer esta patología, pues desde 1913, haciendo un recorrido histórico, empezó a llamarse como o a reconocerse como una osteonecrosis en los buzos o en personal que hacía pues como descenso, debido a la presión pues que generaba y el cambio de esas presiones frente a la fisiopatología que vamos a ver. Posteriormente lo reconocieron como osteonecrosis disbárica. Más adelante se dieron cuenta que no solamente pues, estaba relacionado con los pacientes que hacían algún tipo de inmersión, sino que habían otras enfermedades que estaban relacionadas, siendo la anemia de células falciformes reconocida en la década de 1960 y una de las principales que recientemente, pues en el 62, se asoció al primer uso de corticosteroides. Luego, posteriormente, debido al aumento del consumo de alcohol, también en 1970 el consumo excesivo de alcohol se vio implicado en esta patología y pues con el consumo también de antirretrovirales u otro tipo de medicamentos debido a otras enfermedades también se ha asociado. Tener en cuenta que actualmente este 10%, esta en patología genera el 10% de reemplazos articulares en Estados Unidos, más o menos unos 20,000 casos al año, y pues es muy importante uno realmente conocer qué es, porque ha sido nombrada de varias formas. Entonces tiene sinónimos como necrosis avascular, como necrosis aséptica, pero tener en cuenta que lo que va a generar es, pues, si uno hace como la división etimológica de la palabra, viene del hueso, que va a ser pues que un proceso patológico de muerte en el hueso, que va a ser principalmente debido a un producto de alteración en ese flujo sanguíneo. Entonces tenemos dos posibles causas: las causas traumáticas, que van a ser pues de las que hemos hablado previamente en otros módulos: fracturas del cuello femoral, fracturas acetabulares, luxaciones de cadera, deslizamientos epifisiarios, pero nos vamos a centrar nosotros en la charla de hoy principalmente en esas causas atraumáticas, que, como vamos a ver, el 80% pues van a estar siendo principalmente descritas por los esteroides y el alcohol, pues que también son comunes en nuestro medio. Hay otras condiciones que ya vamos a ver, pero en cuestión de epidemiología, más o menos 1,9 por cada 100,000 casos al año va a tener mayor incidencia y por tanto mayor reporte. Muchas de las investigaciones que vamos a ver son en asiáticos, principalmente en China y en Japón. Es una patología de adultos jóvenes entre los 30 y los 50 años, con una relación hombre-mujer de 3:1, y se puede presentar de manera bilateral en entre el 40 al 70% de los casos. Entonces les comentaba que estas son las principales 5 causas que vamos a ver que van a estar relacionadas con esta osteonecrosis de la cabeza femoral, teniendo en cuenta que este estudio de la Universidad de Stanford del 2020, en el que nos dice si es muy pequeño, pues el título del estudio es del diagnóstico de la osteonecrosis de la cabeza femoral, muy pequeño, muy tarde, realmente hay algo para hacer. Entonces este estudio es más que todo epidemiológico, en el que nos muestra que la edad de presentación, como vimos, es entre 30 y 50 años, pero la edad promedio más o menos es entre la década, entre la década de los 40 años, entre los 40 y 44 años, siendo la anemia de células falciformes la que más presentación temprana describe la literatura. Cuando lo hablamos de presentación bilateral, aquí está el alcohol y la anemia de células falciformes muy parejo, que pueden generar presentación bilateral. Y cuando hablamos de presentaciones tardías, que ya vamos a ver según la clasificación, o sea, pacientes que ya tienen un colapso o ya tienen un deterioro muy marcado de esa cabeza femoral, principalmente van a ser tardías esos diagnósticos en un 77% de los casos, siendo el alcohol pues de presentación más tardía. Seguido de las causas idiopáticas, en las que realmente pues no se sabe cuál es la causa, se hacen muchos descartes de las otras patologías, pero realmente no se encuentra una causa. Por eso muchos de estos pacientes, pues a pesar de que sean manejados por el ortopedista, muchos pacientes también requieren pues el seguimiento del concepto de un internista o algún otro especialista pues asociado, que descarte algunas otras causas que pueda ser la causa secundaria. Con respecto entonces a la fisiopatología, recordar simplemente pues ese flujo que va a llegar de sangre a la cabeza femoral, que va a ser derivado de la arteria femoral de la circunfleja femoral medial, que es rama de la femoral profunda, en el que va a dar estas ramas o estos vasos retinaculares
con esas terminaciones que van a generar que haya pues un flujo sanguíneo alterado principalmente en esa cabeza femoral. Pero pues hay muchas teorías, siguen siendo teorías porque no todo está demostrado, en las que dice que si bien hay una hipoperfusión, pues puede haber no solamente por ese daño endotelial, sino que también puede haber procesos de trombosis microvascular. También hablan de adipogénesis intramedular y que todo eso pues va a llevar a que haya esa hipoperfusión y también hipertrofia de adipocitos que genere hipertensión en la zona y por ende más hipoperfusión. Hay otras teorías que hablan de embolismos gases o embolismos aéreos que van a generar un estasis venoso, quizás aquí pues muy relacionado con la parte de embolismos aéreos en los pacientes que hacían inmersiones en las descripciones iniciales. Y en conclusión, pues para no detenernos mucho en la fisiopatología, eso va a generar un compromiso de esa microcirculación subcondral, lo que va a producir que ese hueso sea débil y haya microfracturas. Al paciente le duele, es porque ese hueso ya está fracturado. Y esos mecanismos de remodelación, todo el proceso de osteoblastos y osteoclastos, pues no va a ser lo suficientemente capaz con lesiones grandes de hacer una adecuada remodelación, entonces ese paciente va a tener, en fin, un colapso subcondral. Hay que tener en cuenta que recientemente pues hay factores genéticos asociados y hay algunos factores de riesgo. Dentro de los que vimos, pues uno de los más principales, el consumo de esteroides. Ellos van a inducir la apoptosis de esos osteocitos y van a generar que haya una disminución de la producción de osteoblastos, aumentando también la vida media de los osteoclastos y por ende, pues según lo que nos dicen los estudios más recientes, van a aumentar el riesgo hasta 20 veces de desarrollar esta enfermedad. Clínicamente, entonces, ¿cómo vamos a encontrar a estos pacientes? Si bien su clínica es muy inespecífica, pues los pacientes, el principal síntoma que van a describir va a ser dolor. Si bien el dolor no es un dolor que sea pues muy característico, el paciente sí describe cuándo inicia con dolor. O sea, para él sí hay un inicio claro del dolor y a partir de ahí ese dolor empieza en aumento. Describen que generalmente el dolor puede ser en zona inguinal, glútea, que se descienda por la banda iliotibial o incluso llegar hasta la rodilla. Lo describen como asimétrico, que puede ser desigual, y algunos pacientes pues también se quejan como episodios de claudicación que les impide realizar pues grandes marchas. Otra de las características iniciales en las que tenemos que pensar de que puede haber alguna patología es que ese paciente va a tener una disminución marcada de esa rotación interna. Cuando ese dolor persista, pues más de 6 semanas, hay que alertarse porque ese paciente pues ya puede tener cambios. A los pacientes con necrosis vascular traumáticas les va mejor que a los pacientes con necrosis vascular atraumáticas. Entonces a estos pacientes hay que hacerles un seguimiento adecuado. Si el paciente ya nos llega con una presentación tardía, ya podemos encontrar que el paciente tiene acortamiento, deformidad o en algún grado pues de anquilosis. Con respecto a la radiología, los hallazgos van a depender tanto del estadio como pues, de la imagen que solicitamos. Entonces tenemos principalmente de mayor especificidad y sensibilidad a menor especificidad y sensibilidad. Entonces tenemos la resonancia, la gamografía y el PET. Tenemos también la radiografía y el TAC y tenemos pues como estudio inicial la radiografía. Entonces, en la radiografía, lo más común, pues, o lo que más describe la literatura, es este signo creciente o signo de media luna, en el que pues, vamos a encontrar que ya puede haber una falla mecánica estructural. Es el mismo signo visto en la tomografía, ya se ve aquí con algo de colapso, y en la resonancia, pues ya vamos a ver signos más marcados, tanto en T1 como en T2, y ya se ve un área más delimitada. Siendo la resonancia, pues lo que describe la literatura, el estándar de oro para detección de esos pacientes en esas etapas antes de que colapsen, teniendo una sensibilidad y una especificidad del 100%. Lo que vamos a ver entonces en T1, vamos a ver ese infarto hipodenso que va a estar rodeado de una línea hiperintensa, y en T2 quizás el signo más característico que se describe como el signo de la doble línea o el signo de la serpentina, en el que vemos una neovascularización en ese tejido pues, de granulación y se alcanzan a ver pues, las densidades diferentes. Hay unos signos de mal pronóstico que nos van a predecir que ese paciente, independientemente de la edad, simplemente teniendo en cuenta la radiografía, pueden ser unos predictores para que uno piense en artroplastia. Entonces, que ese paciente ya tenga, aparte del compromiso pues, de la cabeza, que ya tenga un compromiso acetabular o que el paciente ya tenga un colapso avanzado, que es pues, llamado significativo mayor a 2 milímetros.
Una de las pues, mediciones más importantes que tenemos en esta patología es el ángulo necrótico de Kerr-Buhl, que fue descrito principalmente en el 94 con radiografías, pero después hubo una modificación para añadirle la misma a resonancia. Entonces tenemos la sumatoria de los ángulos en la resonancia en la corte medio coronal y en el medio sagital. Sumamos ambos ángulos, el A y el B, y nos van a dar pues, un resultado, teniendo en cuenta que lo podemos clasificar como una lesión pequeña menor de 190, que va a tener un bajo riesgo de colapso, una lesión de mediano tamaño entre 190 y 240, y una lesión extensa mayor de 240, que indica que ese paciente ya va a tener un alto riesgo de colapso. Hay quienes dicen que pues esta zona de lesión mediano tamaño va a tener un 50% de probabilidad de que colapse en los próximos 3 años desde que usted hace el diagnóstico. Para clasificar a estos pacientes, entonces, en el 2019 que se publicó este artículo, pues a esa época la clasificación más utilizada era la clasificación de Fichat-Arlet en un 63%. El ARCO, que ya vamos a ver, tenía un 12% debido a que se había publicado el mismo año, en el 2019, y poco a poco pues ha tenido como un mayor aumento y es recientemente una de las clasificaciones que más encontramos. Dentro de la clasificación de Fichat-Arlet, que fue escrita en el 64 inicialmente, con radiografías y posteriormente modificadas a resonancia, entonces vamos a tener una etapa de 1 a 4, en que vamos a tener una etapa 1 preradiográfica, donde los rayos X van a ser normales, pero vamos a tener algún cambio, ya sea por edema medular en la resonancia, cambios pues mínimos, una etapa 2 de precolapso en el que va a haber una anesfericidad, pues va a haber una cabeza esférica, pero ya va a haber esclerosis y va a haber quistes subcondrales, signos incipientes pues, de artrosis, y en la tipo 3 y 4 pues ya hay un colapso y en la 4 hay una artrosis avanzada en el que ya también se ven en la 4 pues cambios acetabulares. La clasificación de Steinberg, que es la misma o conocida como la clasificación de la Universidad de Pensilvania, él lo que hizo fue intentar ser un poco más específico esa clasificación de Fichat-Arlet. Entonces lo dividió de 0 a 6. Lo que cambia es que la 2 divide el Fichat-2 entre el 2 y 3, entonces divide la esclerosis de quiste subcondral y aquí ya habla de que hay un colapso subcondral con el signo creciente. Y la tipo 4 la divide también, entonces él habla que en la tipo 4 hay un aplanamiento de esa cabeza con un espacio normal, y en la tipo 5 pues ya hay una disminución del espacio articular, teniendo en cuenta pues que la tipo 6 ya serían cambios degenerativos avanzados, tanto en la cabeza femoral como en el acetábulo. Lo importante de esto es que lo clasifica como leve, moderado y severo según la afectación. Entonces, si es menor del 15% es leve, si es entre el 15 al 30% de la cabeza femoral afectada es moderado, y severo si es mayor del 30%. No solamente importa el porcentaje de que esté dañado, sino el lugar de la cabeza femoral que esté dañado por los diferentes pues, tipos de apoyo que puede tener. Esta es la clasificación de ARCO del 2019, que también dividen, que es lo más importante, si hay un precolapso o un colapso. Entonces, lo mismo, tipo 1 es que vaya a una radiografía normal y una resonancia con algún signo anormal. En la tipo 2 es que el signo creciente esté negativo, que haya esa esclerosis, esa esteolitis o esos cambios en la radiografía. Y esto lo veríamos pues aquí, la tipo 1 y la tipo 2. Y la tipo 3 y tipo 4, la tipo 3 la divide si hay ya una fractura subcondral, pero hace la diferenciación si es temprana, si la depresión es menor de 2 milímetros, y si es tardía, si la depresión es mayor de 2 milímetros. Y la tipo 4, pues ya es la que muestra ya artrosis pues mucho más severa con disminución del espacio articular, que sería esta. Entonces, el tratamiento, ¿cuál va a ser el objetivo para nosotros? Pues hacer un diagnóstico lo más temprano posible, teniendo en cuenta que es una patología que se da en los pacientes jóvenes, que es lo que buscamos, prevenir que ese paciente nos vaya a colapsar y realmente, como vamos a ver, ganar tiempo hasta que esa articulación pueda aguantar lo máximo para hacer pues la artroplastia. Hay que definir, por eso es muy importante la clasificación, por eso me detuve ahí, si ese paciente está en un precolapso o un colapso, porque eso nos va a permitir pues, definir qué manejo vamos a hacer. Y como les dije, importa el tamaño, la localización y los factores de riesgo. Entonces, teniendo en cuenta la localización, esas localizaciones laterales van a ser mucho más, pues, más graves o van a tener un peor desenlace que las localizaciones mediales. Recientemente, pues tenemos múltiples opciones de tratamiento. Con respecto al manejo conservador, pues realmente es inefectivo para detener la progresión, lo único que hace es ganar tiempo o un control de síntomas en esos pacientes, no está indicado en etapas iniciales, excepto en pacientes que tengan lesiones muy pequeñas, que como les dije, fueran mediales y que fueran menores al 10%. Hay muchos estudios recientes
realmente son estudios que no tienen poca, pues tienen poca muestra, o sea, pocos pacientes, la evidencia no es de muy buena significancia estadística, y pues realmente lo que podemos extrapolar de aquí, de todas estas terapias, es que primero, no hay diferencia en restringir el apoyo en esos pacientes. Segundo, que pues como les dije, esos estudios son experimentales y estudios pequeños. Y tercero, los que más han mostrado eficacia con un seguimiento a 10 años, pues las ondas de choque, el uso de oxígeno hiperbárico, inclusive la aspirina, pues en esos pacientes que uno sospeche una microangiopatía. Con sobrevidas, pues del 91, 81 y 95%, todas generalmente por encima de 90, pero si ustedes ven, pues las muestras 12, 9, 43 pacientes que realmente pues no son muy significativos. Sí, no es un trato, no es conservador. Sí, señor. No, pero, No es, no hace, pero ahí está haciendo, sí, señor. pues, un ejemplo, Sí, señor. Entonces, el manejo quirúrgico, lo que tenemos que pensar nosotros es realmente, si ese paciente ya tiene o no un colapso articular. Para pensar si vamos a tener opciones de preservación de la cadera en esas etapas de precolapso, o si ya ese paciente está colapsado, que pues, su única opción o la opción más adecuada sería un reemplazo articular. Entonces, lo mismo, definir aquí en las etapas de precolapso, esta tabla lo único que busca es buscar que la tipo 1 y 2 en eficaz y en el arco van a ser las de precolapso, la de Steinberg va a llegar hasta 3 y a partir de ahí pues ya van a ser considerados como que esos pacientes pues tengan un riesgo de colapso más elevado. Dentro de las opciones que vamos a ver, entonces la descompresión del núcleo, la descompresión asociada a injerto óseo y las terapias biológicas, que es donde más nos vamos a detener porque es lo que más ha tenido pues como evidencia recientemente, y obviamente pues las ampliamente conocidas osteotomías. Si estamos pensando en reemplazo, pues tenemos obviamente la opción de reemplazo, y también los textos describen que en algunos pacientes pues podríamos pensar en una resuperficialización. Entonces la descompresión fue descrita inicialmente por Picard y Arley, más o menos en esa época. Perdón, sí, Arley. Ellos hicieron pues como esta descompresión buscando primero hacer una biopsia de esa área que estuviera lesionada, y así se dieron cuenta que pues que podían tener esos pacientes una mejoría en la circulación, disminuyendo la presión intraósea en esa área específica. Eso le dio, mejoraba el dolor al paciente y pues generaba un proceso de neovascularización en esas zonas necróticas. Los mejores resultados reportados para la descompresión pues van a tener esos pacientes que, pues, como ya vimos, estén en las etapas iniciales de precolapso, que estén con lesiones pequeñas menores del 15%, o como vimos con un curve leve menor de 200, que tengan localización medial y obviamente pues que sean pacientes jóvenes. Dentro de la descompresión está este estudio en el que es un metaanálisis y una revisión sistemática que evaluó 32 estudios con 2.441 caderas, en el que ellos se dieron cuenta que pues hacían 1.379 pacientes con descompresión, 565 con descompresión autoinjerto y 497 con descompresión y autoinjerto de médula ósea. Mostraron que el éxito global de hacer la descompresión sola era del 65% a 54.3 meses. Y pues el consenso alemán que está incluido en este metaanálisis dice que es superior la descompresión al manejo pues conservador que vimos previamente. Sí, señor, no quirúrgico. Sí, sí, más tarde, sí, señor. Si el tamaño de la lesión es menor al 30% del volumen de la cabeza. Pero, pues, este último análisis del 2020 muestra que cada vez hay menos estudios porque, pues, con respecto a si hacer manejo no quirúrgico con quirúrgico, debido al componente ético que puede tener, teniendo en cuenta, pues, la eficacia ya demostrada de la descompresión. Entonces, pues simplemente para recordar cómo se hace la descompresión, la técnica original descrita con trepinas de 8 a 10 milímetros, se hacía una perforación única, se llegaba hasta el foco donde estaba el área de osteonecrosis, pero tenía algunas desventajas.
que pues se podía penetrar hasta la articulación, que podía haber algún tipo de fractura en el sitio de entrada subtrocantérica, y esto ha llevado a que pues recientemente también se hablen no hacer de una única perforación, sino varias perforaciones que sean más pequeñas, que sea una broca de diámetro variable para disminuir ese riesgo de la fractura, y también pues en lesiones que sean de mayor tamaño, que se busque hacer una mayor descompresión. Y con eso usted poder también evaluar pues en los diferentes planos que está llegando al sitio al que usted quiere llegar. Entonces, este estudio que les pongo acá, evaluaron 45 caderas en un estado de precolapso, haciendo microperforaciones con los pines de Steinman, más o menos de 3 milímetros, hicieron un seguimiento promedio de 2 años, y en ellos encontraron que de esas 45 caderas, 32, o sea, un 71%, posteriormente clasificaron el Harris Hip Score como de bueno a excelente, con una mejoría en estos pacientes, siendo las microperforaciones una buena alternativa. Hay muchas pues, variaciones en la técnica original de las descompresiones, pero las microperforaciones pues tienen su cabida en el tema. Con respecto a los injertos, entonces vamos a tener opciones, tanto vascularizados como no vascularizados, pues opciones ya sean autoinjertos, alinjertos o injertos sintéticos. Dentro de los principales tenemos pues cercanos de la cresta ilíaca, el del mismo fémur o el del peroné, y las ventajas que escribe la literatura es que pueden servir de soporte estructural y que van a generar como una forma de andamio para ese proceso de osteogénesis. Los principales que utilizamos, pues o que tenemos disponibles, ya sea el de cresta ilíaca, el del peroné, o pues los chips óseos de esponjosa que también disponemos en los bancos de tejido. Estos injertos pues muestran que tiene un éxito mayor al 86%. En esta tabla lo que muestra también pues que tienen una sobrevida en el estudio de Lin y en el estudio de Gildis, ambos del 2018, en el 88% de sobrevida a 3 años y 71% de sobrevida a 4.4 años, ambos con autoinjertos de cresta ilíaca. Los injertos vascularizados pues principalmente describen del de peroné, un injerto de trocánter mayor o injertos ya sean pediculados, pero pues van a tener, primero, el costo, segundo, implica un segundo equipo quirúrgico, y tercero, pues la dificultad técnica y el requerimiento de microanatomía para este procedimiento, lo que hace que sean cirugías largas y dispendiosas, que hay que cuidar ese injerto, que la sobrevida a largo plazo pues de la anastomosis puede sufrir, que puede haber alguna lesión neurológica y el riesgo de fracturas cuando se utilizan en ubicaciones diaficiarias. Esta tabla muestra a los vascularizados que también tienen una sobrevida muy buena, estos con seguimientos inclusive mucho mayores a 10 años, 9.7 en el estudio de Feng, con una sobrevida del 92.9%, 89% en el estudio de CIE con la circunferencia femoral lateral y el ilíaco, y pues aquí hay otros también con la arteria circunferencia femoral y el ilíaco, y el sartorio también describen con buenas, pues con buenos resultados, siendo pues las complicaciones técnicas las más importantes en este caso. Ahora la terapia celular, que es lo último que hemos tenido pues con respecto a este tema, hay gran heterogeneidad entre los tratamientos, principalmente como vimos en el estudio inicial, la descompresión es la que comparan con el injerto óseo y la sumatoria de ya sea células madre, y hay un estudio que también habla de plaquetas, PRP, lo que vamos a ver ahora. Entonces, este es del 2018, de quizás uno de los doctores que más pues, ha aportado en el tema, que es el doctor Philip Hernigu. No sé si así se dice, profe, me disculpa. Este estudio, sí, este estudio es muy interesante porque es el primer estudio que hace un seguimiento a 30 años de 125 pacientes, y que de esos 125 pacientes tenían osteonecrosis bilateral. Principalmente eran hombres, y ellos los cogieron en etapas o estadios 1 y 2, o sea, en etapas de precolapso, y lo que compararon fue la descompresión más la descompresión con el aspirado de médula ósea, que utilizaron 90.000, pues, 90.000, en su recuento, pues era de 90.000 células. A 30 años, con un promedio de seguimiento de 25 años, el colapso en los pacientes que se hizo solo descompresión fue del 72%. Frente a la descompresión con el aspirado de médula ósea, la descompresión en estos pacientes fue del 28%. Lo otro que, buenos resultados, o sea, a favor, los pacientes solo descompresión. Solo los que se descomprimieron, el 72% colapsaron, y los que se descomprimieron con aspirado de médula ósea, el 28%. Sí, señor. La descompresión sola, o sea, la descompresión sola y con 75.
Los malos resultados son los de la izquierda. Sí, los de la, o sea, lo que queremos, lo que ellos encontraron es que el aspirado de médula ósea asociado. Sí, porque solo se hizo descompresión. Sí, señor. Exactamente. Y con respecto a cuántos pacientes se llevaron a prótesis, los que se descomprimieron solamente el 76% se llevó a prótesis frente a un 24% que se llevó a prótesis con descompresión y el aspirado de médula ósea. Con respecto a lo que se veía en resonancia, ese volumen de reparación, encontraron que hubo una reparación de aproximadamente de 6 metros cúbicos, pasó de 22 a 16 centímetros cúbicos esos pacientes, o sea, hubo una mejoría en esa reparación por resonancia en los pacientes a las que... Sí, en este es por esteroides nomás, pacientes por esteroides. Sí, señor, solo por esteroides. Y una mejoría en el Harris Hip Score de 18 puntos, pasó de 76 puntos a 94. Como les digo, pues este es el estudio que más conclusiones permite sacar frente a la terapia, pues a la terapia biológica con células. Hay otros estudios que no son tan grandes. En este también muestran histológicamente que solo la descompresión genera un 10% de formación de hueso, pero cuando lo asociamos, como vimos, la descompresión más la terapia celular, pues puede dar un aumento hasta en un 25% de la formación de hueso con pues el análisis histológico que les presento. Hay otros, son más pequeños, no tienen tanto impacto como el otro, pero lo que nos muestran son más o menos los mismos resultados que los pacientes que se descomprimen frente a los que se descomprimen más terapia biológica, pues van a ir a prótesis más los que se descomprimen, teniendo pues una sobrevida mayor de su cadera nativa en los pacientes que se utilizan este tipo de terapias biológicas. Con respecto a si esa terapia falla, entonces obviamente pues lo que nos dice la literatura es que sus pacientes se benefician de hacer esta terapia en etapas de precolapso con un fallo del 20%, pero si ese colapso ya está establecido, pues las tasas de fallo con estas terapias pueden llegar hasta el 50%. El metaanálisis que recoge como todos estos estudios que les estoy mostrando, dice que mirando otros parámetros, que es la escala análoga al dolor a 6, 12, 24 meses, está también a favor en el forest plot de la descompresión a la terapia celular. Lo mismo pasa, como ya vimos, a la conversión a la artroplastia. Lo mismo pasa con el HIP score a 2 y 24 meses. El WOMAC también tiene una importancia significativa a favor de la descompresión y la terapia celular. Y como vimos, pues está en el estudio del doctor Hennigu con 6 centímetros cúbicos de volumen de zona necrótica que puede llegar a mejorar. Entonces, ¿qué tenemos pues como en conclusión con estas terapias biológicas que podemos poner? Concentrado de aspirado de médulas óseas, concentrado de células madre mesenquimales, células mononucleares o células madre que se detecten en sangre periférica. Hay muchos estudios dentro de este metaanálisis que utilizan diferentes técnicas, no está pues no hay un parámetro claro, no está pues como definido cuál es la mejor terapia. Lo que se sabe es que va a haber una reducción de esa conversión a prótesis total en un 2.85 veces, se va a reducir la tasa de colapso en 2.97 veces y que esa tasa de progresión radiográfica se va a reducir en 3.5 veces. Este artículo, pues simplemente aquí lo que les demostró es que de todos esos pacientes que se han estudiado aproximadamente del 2000 al 2023, que este fue lo último que encontré, la principal causa para ellos es esteroides, pero han notado que ha tenido un aumento, tanto la del alcohol, pero la idiopática es la que más les preocupa porque no han encontrado otras causas que lleven a pensar pues cuál es la etiología de esto. Por eso les decía que en la fisiopatología las teorías siguen siendo teorías por el número significativo de pacientes. ¿Cómo establece la relación causa-efecto? Muchos de estos pacientes simplemente hacen pues como un análisis de toda la historia. Ya les voy a mostrar que aquí el doctor Hennigu hizo un análisis de 100 variables, de las cuales
pues cuáles estaban más asociadas o no, y eso le permitió construir una calculadora para evaluar el riesgo de que esos pacientes sí fueran a mejorar con esta terapia biológica. Eso fue lo último que publicó en marzo de este año y realmente son 100 variables, pero tienen que mirar absolutamente un montón de cosas que realmente lo hacen poco práctico en la clínica para nosotros, porque había que mirar tamaño de la cabeza femoral, cuánto porcentaje está afectado, inclusive mirar recuentos celulares con hemogramas completos y mirar las plaquetas. Entonces, pues realmente sí hay avance con esto y esta calculadora lo que muestra, haciendo como este análisis de las variables, es que si usted tiene dentro de esto menor puntuación de todas estas variables, que lo rojo es lo que más puntúa, pues va a tener una supervivencia mucho menor. En cambio, si usted tiene una puntuación mucho mayor en esta calculadora, va a tener una supervivencia mucho mayor. Pero realmente, profe, responder esa pregunta, pues no sabría cómo responderla porque la literatura en sí no ha dado pues, una conclusión frente al tema. Este es el que les comentaba que fue de la Clínica Mayo del 2021, en el que es un estudio más pequeño, solamente 22 pacientes con 7 años de seguimiento. Ellos intentaron no solamente poner aspirables médula ósea, sino que aparte de eso también le inducieron plaquetas, como pensando en la teoría del PRP, que podría generar pues una mejor supervivencia de esa cabeza femoral. Y encontraron que la supervivencia general, sin que esos pacientes colapsara, a 2 años fue del 97%, a 5 del 87% y a 7 años del 84%, siendo pues una supervivencia significativa, y que estos pacientes que estaban con un Kerbull tipo 1 o tipo 2, pues la supervivencia a 7 años era del 96% frente a los tipo 3 o tipo 4, que les iba a ir pues mucho peor, como ya lo vimos, que la supervivencia fue del 40%, teniendo estos pacientes pues más, siendo más propensos a llevarlos a una artroplastia de resección más temprano. Esos pacientes que requirieron corticosteroides continuos, la literatura principalmente describe esas enfermedades reumatológicas graves o los pacientes trasplantados que, pues, que no podían suspender esa terapia. Esos pacientes tenían un riesgo con un hazard ratio de 4.15 de continuar con esa afectación de su cadera. Entonces, ¿qué es lo que nos concluye este artículo? Que un grado 3 o 4 de Kerbull, o sea, un grado alto y una concentración baja, cuando se inyectan estas aspirables médula ósea, por eso cada vez están haciendo más énfasis en el conteo de cuántas células se deben poner, y no hay una conclusión clara, pero sí dicen que pues deberían haber mayores de 90.000 células para que el tratamiento sea efectivo. El uso también de plaquetas pues mejoró en estos pacientes significativamente. Ya como para mostrar otras pues teorías, otras teorías, no otras terapias, los clavos de Tantalo, realmente pues no voy a hablar mucho de eso porque la literatura los ha obviado y ha encontrado mejores resultados en otros tipos de terapias, entonces no detenernos a esto. Las osteotomías, que si bien pues antes de que tuviéramos todo esto estaban bien indicadas y a los pacientes les iba bien, tratando de alejar esa lesión necrótica del área de carga de esa articulación, pues hay que tener en cuenta que deben ser indicadas en lesiones pequeñas, que usted pueda trasladar esa zona de carga, que hay diferentes tipos de osteotomía con muy buen éxito, y que pues la principal como controversia que existe frente al tema es que van a dificultar en estos pacientes, la principal dificultad con esta terapia es que van a dificultar en los pacientes que pues el desenlace final va a ser llevarlos a una prótesis, es que pueda dificultar técnicamente al manipular los tejidos pues, periacetabulares, o sea, más difícil pues hacer la prótesis en pocas palabras, pero eso puede haber pues como debido a la técnica con el apoyo diferente al metafisiario y pues con los componentes que tenemos, pues también unos buenos desenlaces. Obviamente también va a estar indicado en pacientes jóvenes que tengan un buen índice de masa corporal, que no estén en sobrepeso, que no tengan cambios artrósicos y que las lesiones sean de pequeño tamaño. La resuperficialización la describen, pero pues realmente uno en la práctica diaria no ve que sea un método pues de elección. Lo que busca no es hacer un reemplazo completo, sino conservar el acetábulo y esa porción viable de la cabeza femoral, tratando de manipular pues, lo menos posible esa anatomía ósea del paciente, y pues tener en cuenta que estos pacientes también van a terminar en un reemplazo articular. Ya para las etapas de colapso que les mencioné, la artroplastia es la elección que tenemos.
Independientemente, o quizás pues lo más característico de la artroplastia es que antes pensábamos o teníamos miedo de llevar a esos pacientes jóvenes a artroplastia, pero pues cada vez nos damos cuenta de que los pacientes jóvenes sí tienen un mayor desgaste, que tienen un desgaste mayor diferente del paciente artrósico porque son mucho más activos y porque tienen mejores arcos de movilidad generalmente. Entonces estos pacientes, pues teniendo en cuenta la tribología y los materiales que tenemos, este artículo, profe, es del doctor Hart, de la clínica Macho, y del doctor Berry también, del doctor Berry y Hart. Entonces, él lo que evalúa aquí es la supervivencia a largo plazo con polietileno de alto, pues, polietileno de alto peso para las polietileno con alto entrecruzamiento, es que se me olvidó, sí, entrecruzamiento, evaluó 461 caderas por grupo y la edad media de estos pacientes con un seguimiento de 10 años fue de 59 años. Es lo que encontró y lo que quería comparar era los pacientes con osteonecrosis y los pacientes con artrosis. Entonces, el Harris Hip Score fue muy parecido entre los dos pacientes, pero las tasas de revisión a 15 años, que era lo que les comentaba, pues obviamente va a ser las tasas de revisión mucho más altas en el paciente de osteonecrosis. Por lo antes, pues previamente mencionados, de 6.6 versus el paciente artrósico de 4.5. La revisión por esta osteonecrosis principalmente va a darse pues por pacientes que sean o que la causa haya sido por esteroides o que la causa sea alcohólica. Obviamente la postraumática pues también tiene importancia, pero no es a 10 años, a 10 años. Y por último, tener en cuenta estas dos patologías que pueden ser los diagnósticos diferenciales más comunes, que sea una fractura subcondral por insuficiencia o la osteoporosis transitoria. Entonces, la osteoporosis transitoria también se da en estos pacientes jóvenes, de edad media, en mujeres embarazadas. La etiología también es idiopática, puede ser unilateral, aunque las embarazadas describen que es pues, el componente bilateral más importante. Vamos a encontrar principalmente edemas medulares uniformes, sin esos bordes bien limitados, y esa evolución pues, va a ser autolimitada. Como conclusiones entonces de este tema, pues es una entidad de difícil diagnóstico, va a tener un carácter multifactorial. Temprano, sí, sí, ahí está. Diagnóstico temprano. Causa exacta aún es desconocida y hay múltiples teorías que aún siguen siendo teorías. Que hay una adecuada clasificación en estos pacientes va a permitir un adecuado manejo tanto oportuno como adecuado y que hace falta evidencia fuerte hacia los tratamientos de manejo conservador o no quirúrgico de esta enfermedad, que las modificaciones de esas terapias, ya sea descompresión y el ingreso de terapias como las plaquetas, el PRP, las terapias biológicas son atractivas, son económicas y han mostrado buenos desenlaces en el tiempo con los artículos que les demostré, y que por último, pues la artroplastia es la alternativa en el paciente con la cadera colapsada, deberíamos tenerla en cuenta independientemente pues como de la edad del paciente. Sabemos si hay alguna dosis que lo ponga uno en riesgo o algún tiempo de exposición determinado que lo ponga uno en riesgo de una osteonecrosis. 20 miligramos de prednisolona o sus equivalentes diarios o más de 2 gramos semanales. El tiempo no lo especifica. Y 400. Y Pues creo que pasa por lo